Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. El Anatoly Kolotkin, un petrolero ruso, llegó a Cuba con unos 730,000 barriles de crudo, poniendo en pausa el bloqueo energético estadounidense impuesto a la isla desde el mes de enero. Estos barriles deberán ahora ser refinados y convertidos en combustible para aliviar las inmensas necesidades de los cubanos que viven o sobreviven a ritmo de largos apagones desde enero. Un alivio momentáneo al problema de abastecimiento que tiene repercusiones en ámbitos vitales como en la salud y el acceso al agua. Tras mantener este bloqueo con mano de hierro, Donald Trump ha considerado que un petrolero u otros más no harán ninguna diferencia. ¿Qué dirección tomará Cuba? Se lo vamos a preguntar a Otto Vaillant-Frías. Otto Vaillant-Frías, que es embajador de Cuba aquí en París. Señor embajador, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Señor embajador, este petrolero ruso cuyo impacto se sentirá aproximadamente dentro de un mes, ¿es alivio o moneda de cambio en el marco de las negociaciones que mantiene en este momento La Habana con Washington? Bueno, en realidad el bloqueo energético establecido por Estados Unidos contra Cuba ha puesto a mi país en una situación muy difícil, crítica. Basado en argumentos falsos, ha establecido una política de amenaza hacia el mundo entero que impide que podamos adquirir petróleo en el mercado mundial. Un barco no va a resolver el problema, es la realidad. Pero es verdad que representa un alivio a la situación que hoy estamos enfrentando. Cuba demanda unos 100,000 barriles de petróleo diariamente y cubre parte de esa demanda con la producción de crudo nacional. Vamos a hablar de la crisis energética, pero primero le quiero preguntar... Quiero hablarle de los presos políticos como símbolo de apertura. Hace poco liberaron a unos 24 presos políticos de 55 prometidos y quedan unos 1,200 aproximadamente. ¿Van a liberar aproximadamente a más presos políticos? Yo no tengo información sobre el tema. Lo cierto es que en Cuba, en aplicación de nuestra legislación, muchas personas que están detenidas han atentado contra la seguridad nacional, han cometido actos violentos, han hecho acciones que atentan contra nuestra seguridad. Muchos de ellos participaban en las manifestaciones del 11 de julio del 2021. Eran manifestaciones efectivamente que tenían un sentido político y por ello están encarcelados desde el 2021. Las personas que están prisioneras cometieron actos violentos y atentaron contra la seguridad pública. Es decir, las personas que están en prisión desde ese momento no son personas que lo hicieron porque fueron prisioneras por un pensamiento diferente, sino por la agresión a la vida pública, por la agresión a la propiedad pública. En todo caso, se han liberado a estas 24 personas, y quedan todavía otros por liberar. Volviendo a la energía, los expertos del sector estiman que la prioridad debe darse al transporte, a la agricultura, al abastecimiento del agua potable, 3 ámbitos vitales para el funcionamiento de la isla. ¿Será repartido así el cargamento de este petrolero? Bueno, en realidad, 3 meses sin recibir 1 litro de petróleo tiene un impacto gravísimo sobre un país. Cualquiera que deje de recibir combustible, petróleo, en ese periodo de tiempo, se las vería muy difícil, colapsaría. Cuba ha hecho pruebas de enorme resistencia y de organización para poder enfrentar esta terrible situación que vive el pueblo cubano hoy. Se hará una distribución, por supuesto, acorde a nuestras necesidades. Tenemos dificultades, por supuesto. La economía nacional tiene grandes dificultades, la vida cotidiana, los apagones largos, la agricultura, la salud. También tenemos el agua, tenemos carencias de medicamentos, de alimentos. Hay estrategias para avanzar en la producción de proximidad, de manera tal que como no hay transporte puedan generarse alimentos y producir alimentos lo más cerca posible de las poblaciones. Pero todo esto no surge el 29 de enero.
No, efectivamente, esto no surge el 29. Esta crisis energética viene de antes. La isla produce 40% de la electricidad gracias a centrales termoeléctricas que necesitan mantenimiento, necesitan reparaciones, son estructuras muy vetustas. ¿Por qué se ha dejado degradar justamente esta infraestructura que es vital para la isla? Bien, Cuba sufre un bloqueo desde 1962. Todos estos años se han impuesto de manera escalada medidas coercitivas contra nuestro país. Hace 30 años se aprobó la ley Burton y después de eso sucesivas administraciones norteamericanas continuaron aplicando medidas contra Cuba. En la primera administración de Trump se aplicaron 243 medidas dirigidas a eliminar o suprimir las posibilidades de ingreso de moneda libremente convertible de Cuba y han tenido un tremendo efecto porque han aterrorizado al planeta. La empresa, una de las principales termoeléctricas de Cuba, la Guiteras, tiene tecnología francesa y esa planta fue comprada por General Electric en el año 2015 y desde esa fecha nosotros no recibimos piezas de repuesto. Ese bloqueo comercial, económico y financiero que de manera integral se aplica de manera extraterritorial en el mundo entero, impide el acceso de Cuba a flujos financieros estables, impide que nosotros obtengamos esas piezas de repuesto, porque el bloqueo también aplica a los armadores, a los suministradores, a los bancos, a los flujos financieros. Habla de las sanciones, efectivamente, sanciones desde 1962. Hubo un momento clave, se están cumpliendo 10 años, fue en 2016 la visita del presidente Obama, un momento de deshielo, de apertura, efectivamente. No duró mucho porque inmediatamente llegó Trump 1, pero no hay como un sentimiento de un momento desaprovechado justamente para poder apurar la modernización de estas estructuras que son tan importantes para la isla. Bueno, la administración Obama dio pasos significativos con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y se establecieron canales de comunicación importantes, pero al mismo tiempo las medidas coercitivas en el área financiera continuaron aplicándose y se impusieron multas enormes a grandes entidades financieras del mundo, incluidas francesas. Entonces, por un lado, se hacía una apertura hacia Cuba, pero por el otro se mantenía el bloqueo, se mantenía la ley Burton, se mantenía todo eso que ha causado daño y dolor al pueblo cubano durante tantos años. No creo que sea un momento desaprovechado. Lo que sucede es que sucesivas administraciones norteamericanas no continuaron lo que se comenzó con Obama. Y al no continuar lo que se comenzó con Obama, por supuesto, algunas de las cosas que pudieran hoy tener mejor término, no ha sido así. Hablando de medidas coercitivas y ya regresando al 2026, lo que vimos en este bloqueo petrolero es que, por ejemplo, México, que también manda petróleo a Cuba, Venezuela evidentemente cerró todo el grifo desde a principios de enero de este año. ¿Con quién puede contar Cuba? Efectivamente ahora con un petrolero ruso, pero ¿con quién cuenta Cuba? Cuba tiene el derecho de adquirir y comprar petróleo a todo el mundo. Cualquier país y empresa del mundo que quiera venderle petróleo a Cuba, Cuba lo podrá comprar. Pero la decisión presidencial del 29 de enero amenaza al mundo entero sobre bases injustificadas e ilegales, porque Cuba no es una amenaza existencial. Efectivamente es lo que dice la administración Trump, que Cuba sería una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Es así como dice justificarlo. Es una enorme mentira decir que un pequeño país como Cuba pueda ser una amenaza existencial para la más grande potencia militar de este planeta. Somos vecinos y pienso que deberíamos encontrar caminos comunes de entendimiento, porque la última opción debería ser la guerra. Nosotros, vecinos cercanos a Estados Unidos, tenemos una posición constructiva para el mundo
y sobre todo para las relaciones con América Latina y el Caribe también. Y precisamente ahora el presidente Díaz-Canel anunció negociaciones de las que no sabemos mucho, y detrás de esas negociaciones hay un personaje clave que es el secretario de Estado Marco Rubio, que sin ningún tapujo dice claramente que el objetivo es derrocar al régimen cubano. ¿Podría vivir Cuba un escenario venezolano? Las autoridades cubanas han sido muy claras al respecto. Sobre el particular, hemos dicho que el modelo político cubano, que el sistema político cubano no entra en ninguna negociación, como no entra en ninguna negociación con ningún otro país. Y además de eso, nosotros también hemos aclarado y hemos dicho que corresponde a los cubanos decidir su sistema político, que los dirigentes cubanos no están, o el cargo de los dirigentes cubanos no están sobre una mesa de negociaciones. Recientemente la Cancillería cubana habló al respecto y eso se mantiene. Nosotros tenemos la voluntad de avanzar en conversaciones sobre muchos temas bilaterales. ¿Qué temas? Temas bilaterales, es decir, nosotros tenemos muchos temas bilaterales, tenemos diferendos con Estados Unidos históricos sobre turismo, propiedades, apertura económica, sobre propiedades económicas, propiedades en Cuba, no sé, en fin, hay muchos temas. Que los cubanos de la diáspora puedan venir a invertir a la isla, por ejemplo. Sobre el particular, Cuba hizo un anuncio recientemente invitando a los cubanos residentes en el exterior a invertir en Cuba, a acercarse a nuestro país. Ya algunos lo están haciendo. No es una primicia, es decir, es una línea de trabajo en la que hemos avanzado en los últimos años. Cubanos residentes en el exterior participan en muchos eventos importantes en Cuba. Cubanos residentes en el exterior participan hoy en la evolución económica del país y dan su aporte también. Y pienso que sería una invitación importante que muchos cubanos puedan participar en nuestro desarrollo económico. Apertura económica sí, apertura política no. No es apertura política no, apertura política sí. Cuba hoy habría que entender nuestro sistema político, que tiene un anclaje democrático importante y que el mundo quizás no entiende bien. Las consultas populares hechas en nuestro país para tomar decisiones tienen un impacto positivo en nuestra sociedad hoy. Hicimos consultas populares en referendo para nuestra Constitución, que fue muy bien aprobada. Se hizo también un paso histórico, que fue aprobar el Código de Familia por referendo también. Y todas esas cosas impactan al interior de la sociedad. Cuba tiene hoy una consulta popular importante, que la población cubana participa en las decisiones de mayor impacto en la sociedad. Población cubana que está muy fragilizada por la situación económica que conocemos, catastrófica, casi de urgencia humanitaria. No me quiero despedir sin hablar de los médicos cubanos que son reconocidos en el mundo entero. Aquí en Francia ha habido llamamientos de alcaldes en ciertos territorios calificados de ciertos médicos para que vengan médicos cubanos a paliar estas necesidades. ¿Hay discusiones con el gobierno francés? Bueno, en realidad muchos alcaldes y comunidades de Francia se han dirigido a nosotros solicitando médicos cubanos. Y algunas de ellas, tengo entendido, que ya se han dirigido al gobierno francés. Aquí la ley hoy no permite que un médico graduado fuera de las fronteras de la Unión Europea venga a ejercer. Se hizo una excepción cuando la COVID para que brigadas internacionales Italia, por ejemplo, pudieran, digo en Francia y sus territorios, pudieran asistir a las poblaciones en los territorios y departamentos de ultramar. Pero en el territorio continental eso no ha sucedido. Habría que conversar con las autoridades francesas si hay disposición para recibir a los médicos cubanos. Cuba ha mostrado su disposición para enviar médicos cubanos a los territorios y a las comunidades francesas que tienen carencia de médicos. Otto Wagenfried, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y en france24.com. Hasta la próxima.